servicios básicos, transporte, publicidad, papelería, mantenimiento y otros gastos, ¿no? Impuestos provinciales, municipales, sí, todas las obligaciones que se tienen, ¿no? que pagar, ¿no? Los muebles y equipos, la depreciación, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? De lo que son las cargas fabriles, ¿no? Están de una forma indirecta, no forman parte de los costos, sino directamente en el costo de un proceso productivo como materia prima, no, pero en forma indirecta, ¿no? La depreciación, ¿no? O la amortización es la pérdida de un valor que sufren las instalaciones. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? A ver, voy a hacer una pregunta. Luis Balma se encuentra. Ispe Mamani Marisa, Rupe. Sí, profesor, lo escucho. Ya, es Ruth, ¿no? Ruth. Sí, ¿no? profesor. Ruth Quispe, ¿no? Sí. Qué gusto escucharte, Ruth. ¿Qué tal? Qué gusto. Mira, Igual. a ver, quiero que entiendas esta parte, a ver. Se va, mira, yo quiero, ya, por temporada, un ejemplo, ya, en diciembre, ya un ejemplo. Yo voy a producir este año, ¿no? Un ejemplo, más antes producía 2.000 pares de zapatos, pero en diciembre voy a producir 3.000. Pero como no tengo el presupuesto para ejecutar, ¿no? Esa producción, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a solicitar un crédito, pues, ¿no? Voy a solicitar un préstamo, ¿no? Mi pregunta es, esos intereses que yo voy a pagar por el préstamo, los seguros, por haber solicitado ese crédito, ¿formaría parte de los costos, ¿no? De ese proceso productivo o no? Sí, profesor, sí formaría parte del proceso productivo. Claro, ¿no? Entonces, ¿no? Es correcto, sí va a formar, de una forma indirecta, va a formar parte de los costos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en la práctica, ¿no? A ver si bien claro, dice, la depreciación o amortización es la pérdida de valor que sufren las instalaciones y equipos por efecto del paso del tiempo. Esto en su vida útil, el empresario debe considerarlo en sus costos, preveniendo que al término de su vida útil debe reponerlo, por lo tanto debe hacer un ahorro para ese momento. En el caso de esta empresa tenemos que considerar el monto del costo de la depreciación. Toda empresa industrial va a tener que asumir el costo de la depreciación, ¿no? Que va a estar involucrado en el proceso productivo de una forma indirecta. Eso lo va a asumir la empresa, esa depreciación, ya ustedes saben qué es la depreciación, ¿no? Entonces, va a tener que asumirlo. Cuanto más la maquinaria trabaje, y tendría una depreciación acelerada, por ejemplo, trabaja las 24 horas al día, entonces se sobreentiende que esa maquinaria, si su vida útil es 10 años, entonces será 5, ¿no? Porque tiene una depreciación acelerada por el propio proceso productivo que genera todos los días. Por eso que la depreciación va a formar parte del costo. Profesor, ¿cómo voy a determinar la depreciación en el costo? Ya usted sabe cuánto es la depreciación anual, ¿no? Por ejemplo, de una maquinaria puede ser 10 años, si es 5 años. Si usted determina, de acuerdo al uso que yo le voy a dar el bien, lo voy a determinar qué tiempo va a ser su vida útil, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, por ahí tabla de depreciaciones
Ya, claro, esos son referenciales, ¿no? Pero en la práctica no sucede eso, bueno, a veces trabajan día y noche. ¿No? No, ¿qué dice, no? Ejercicio, ventas. El de esta empresa es de 4.000 docenas de masa surtida y el precio de venta por docena es de $2.40. ¿No? El importe total de las ventas, promedio mensual de ventas, entonces es, ¿no? Ventas mensuales, 4.000 docenas, ¿no? Por 2.40 vendría a ser $9.600. Ejercicio para solución del ejercicio, ¿no? Los costos variables. Los costos variables unitarios, los costos variables, en este caso se identifican con las materias primas. Interviene en el proceso de la elaboración en forma directa o la mano de obra de los dos empleados que cobran por producción. Ahora, quiero que entiendan esta parte referente a la mano de obra. Según el enunciado, ¿no? Se ha tomado, no, mira, por favor, preste atención. 2 personas, ¿no? Pero esas 2 personas, usted percibe, parece que fuesen los dueños, ¿no? Claro, porque son 2 personas, 1 o 2 hermanos, ¿no? La empresa forma 2 hermanos. Entonces, ellos mismos, ¿no? Elaboran, ¿no? El producto, un ejemplo. Eso sucede mucho cuando una empresa está iniciando. Es un caso muy típico que sucede en el Perú, de que el propio empresario, que es el propio inversionista, también trabaja en el proceso productivo, ¿no? Trabaja, ¿no? Entonces, ustedes dirán, profesor, pero hay veces él trabaja, pero no cobra. Como se está iniciando la empresa, no tiene liquidez todavía para pagar, en este caso, el tema del personal. No cobra, ¿no? Porque él está pensando en vender, ¿no? Que esto se genere buenos ingresos, pero eso será pues, a futuro. Pero cuando inician, ellos no cobran, ¿no? No cobran nada, ¿no? Pero eso no significa que a la empresa no le va a pagar, sino que la empresa, para ellos está como una cuenta por pagar y para ellos una cuenta por cobrar. De esa forma se tiene que hacer las provisiones contables con esas 2 personas. No vayan a pensar porque si no cobra, ya nunca va a cobrar. No. Eso está pendiente de pago por parte de la empresa a esos 2 trabajadores. Que sucede mucho, ¿no? Y ahí tenemos los costos fijos, ¿no? Alquiler local, servicios públicos, transporte, ¿no? Publicidad, papelería, mantenimiento, otros gastos, remuneración de socios, impuestos y depreciación.
Sí, ese es cuando, por ejemplo, una producción ya está planificado la producción por lotes, ¿no? Tiene costos fijos. Pero si es que, por ejemplo, no sucedería eso, se incrementa la producción por necesidad de mercado, por ejemplo, ¿no? Porque necesita mayor, ¿no? Cubrir mayor demanda, ¿no? Porque los clientes están solicitando, entonces va a haber modificaciones en todas las actividades. Ya no voy a necesitar 2 personas, voy a necesitar 10, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. El margen de contribución, ¿no? El precio de venta unitario y el costo variable unitario, ¿no? ¿A cuánto lo vendo y cuánto me costó? Este sería mi margen de contribución. En este caso, el margen de contribución unitaria de $1.13 es el que nos permite cubrir los costos fijos unitarios, ¿no? De 0.69, y nos queda una ganancia por unidad de docenas de masas de 0.44 dólares. ¿No? Sumado esos dos me da esto. Ya, ese es el punto de equilibrio, ¿no? Que hemos hablado delante, ¿no? Es el cálculo, el punto de equilibrio que se realiza aplicando la siguiente forma. El punto de equilibrio es igual al costo fijo total y el margen de contribución. El punto de equilibrio entre es el margen, ¿no? De contribución, el punto 13. Aquí está. 1.13. Esto quiere decir que la empresa debe vender un mínimo de 2.433 docenas de masa en el mes que no, para no perder dinero, ¿no? Por lo tanto, si se quiere expresar el punto de equilibrio en pesos, para saber cuánto tiene que facturar para no perder ni ganar. Ya, eso como le dije, ¿no? De eso se trata el punto de equilibrio. Yo, con lo que yo gano, si lo que gana la empresa, cumplo todos mis compromisos con terceros y quizás de todas mis obligaciones me queda, ¿no? Como activo disponible, un ejemplo, ¿no? He cumplido todo con los proveedores, pago al personal, todo, pero
no estoy generando un margen de ganancia esperado. Yo esperaba, por ejemplo, tener un margen de ganancia mensual de 20.000 soles, pero solamente estoy ganando 2.000 soles, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Pero yo ya he cumplido con todos, ¿no? El punto de equilibrio es eso, ¿no? Que sí, que mide, que tengas un posicionamiento de equilibrio, ¿no? Y puedas cumplir tus obligaciones, y no caer en cesación de pagos y otros compromisos que puedan afectar financieramente tu actividad. Como otros dicen, habrán escuchado ustedes, no estoy ganando ni perdiendo, estoy ahí, ¿no? Manteniendo la fuente, manteniendo la actividad económica, ¿no? Ya, esto se refiere, por ejemplo, ¿no? Al cálculo de la utilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hay un, hay un estado financiero, ¿no? Que yo siempre le he dicho a ustedes, que se llama estado de resultados. Entonces, en esa información contable, yo voy a ver si realmente he ganado o he perdido, ¿no? A un determinado tiempo. Y ese es el único estado financiero que me va a mostrar esto, la utilidad o pérdida. Pero a esa ganancia que yo tengo, que yo he tenido, como ustedes saben que toda ganancia se aplica un impuesto y eso se llama impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es el impuesto a la renta? Es una obligación que yo tengo que pagar por haber obtenido un ingreso. Pero dentro de esto existe topes, ¿no? Escalas, ¿no? Topes. Porque hay que saber identificar si yo voy a percibir renta como persona natural o jurídica. Y esa empresa es jurídica, ¿no? Si es natural, también tú estás afecto a una renta que se llama renta de quinta categoría, ¿no? Aquí como nos muestra este resultado que se dice, ¿no? La utilidad dice, es decir, que a la empresa le queda una utilidad bruta antes de impuesto de ganancias sobre los costos del 22.62%, ¿no? Y sobre las ventas de 18.44%, después de retribuir a los dueños de las mismas, después de haber pagado, ¿no? Entonces, a eso se tiene que aplicar impuesto. ¿Cuánto es el impuesto a la renta? 29.5%. Eso va a variar de acuerdo a las políticas. ¿Quién fija el impuesto a la renta? El Ministerio de Economía. Ellos fijan cuánto va a ser el impuesto a la renta para el año 2020, un ejemplo, ¿no? Ellos fijan ese impuesto. De alumnos, ahí nos vamos a quedar. Esto lo voy a colgar en el aula virtual, ¿no? Para que ustedes tengan referencia, lo voy a colgar, ¿ya? Entonces, para que tomen lectura, ¿no? A esto, para que yo, de esta fuente ya más o menos se están familiarizando, ¿no? Algo parecido son las tareas, ¿no? Que se le deja, ¿no? Con los costos, ¿no? Por actividades, ¿no? Como ustedes han visualizado, ¿no? Así de simple, ¿no? De eso se trata los costos, ¿no? ¿No? Esto lo voy a colgar, ¿no? Para que ustedes lo tengan ahí en su aula, ¿no?
Ya, Alison. Alison, ¿me escucha? Sí, profesor, buenos días, dígame. Buenos días. Ya se puede retirar la alumna, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Ana Paola Calixto. Presente, profesor.